Esta mañana vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título El antídoto contra el castigo. El antídoto, algo que no permite que venga un daño a alguien, en este caso un castigo. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que tener o hacer o evitar hacer para que este antídoto pueda ser parte de nosotros también. Lo que significa esta bendición. ¿Y por qué el título? Porque vamos a hablar de lo que está viviendo hoy en día la sociedad, la humanidad. Y qué es lo que, según la palabra, está esperando que acontezca en toda la tierra. La Biblia habla de que Dios es justo. Dios está esperando en los seres humanos que haya un cambio hacia Él. Y por todos lados estamos notando que el cambio se está dando, pero al revés, se está huyendo de Él. Lo que está haciendo es que se acelere los acontecimientos que están profetizados en la palabra de Dios. Y viviendo momentos tan difíciles, la sociedad, los seres humanos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, ¿qué hay para nosotros? Porque la Biblia dice que Dios no va a castigar al justo en el castigo del impío. Dando a entender, hay algo que aplicará a la iglesia, que yo le llamo un antídoto, algo que te mantendrá inmune a estas cosas que van a venir. Y permita Dios que tú y yo podamos tomar este mensaje y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Leamos de inicio en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis 6, versículo 5. Aquí la historia bíblica nos habla de aquel tiempo tan terrible que se estaba viviendo en la tierra. La humanidad estaba en un nivel de corrupción impresionante. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué duro esto. Anterior a esto, la Biblia dice que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, los hizo y vio que era bueno. Todo lo que Él había hecho era bueno. Dice la palabra que entró el pecado y empezó la maldad a multiplicarse, al grado tal que Dios dice en su palabra que le dolió, se arrepintió haber hecho al ser humano. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de ellos era el mal, el mal, el mal. Si usted analiza cómo está la sociedad hoy en día, la influencia de la media, la prensa, los programas, la televisión, el internet, por donde quiera que se puede haber una comunicación masiva, usted se da cuenta que está de continuo el mal, bombardeando pensamientos malos hacia los que están allí pendientes de esos medios, y cómo el ser humano ha caído
de tan alto que estaba a un pedestal tan bajo. En solo una generación ha habido un cambio impresionante en toda la raza humana. En una generación. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta estos días. Es otro país, es otro mundo lo que estamos viendo. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vemos en medio de una sociedad tan corrompida que había un hombre, dice la Biblia, que halló gracia delante de Dios. Y por causa de esa gracia que halló delante de Dios, la humanidad fue preservada. Noé manifiesta, la palabra tenía una de las características que necesitamos para poder ser receptores del antídoto que podemos nosotros tener contra el castigo que viene hacia la humanidad. Y era, dice, con Dios caminó Noé. Si nosotros nos disponemos a caminar con Dios, a buscarlo a Él, a tener presente su voluntad en nuestras vidas, nosotros estaremos en la posición de ser protegidos del mal que viene sobre la tierra. Hubo un mal muy grande en este tiempo de Noé y Noé fue preservado porque él caminó con Dios. Y dice, era un varón justo en su generación. En una generación totalmente inmunda, había alguien que no se dejaba llevar por lo que hacía la multitud, sino que tenía un corazón dispuesto a agradar a aquel que le había dado la vida. Por eso Dios dice, él halló gracia y él no fue destruido. Voy al versículo 12. Dice, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. A veces preguntan estos incrédulos que se quieren burlar de Dios, se burlan de Dios y de Jesús de maneras que uno nunca imaginó que íbamos a ver tanto en este tiempo. Pero muchos dicen, ¿por qué si Dios existe permite el sufrimiento? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué vienen los terremotos? ¿Por qué vienen los huracanes? ¿Por qué se destruyen tantas? Dios es dueño de todo, de la tierra, de las almas, de todo. Y si te preguntara yo a ti, ¿por qué tú prefieres, digamos, una ropa, un vestido en lugar de otro? ¿Y por qué tú coges uno si lo botas en la basura? Tú dirás, porque es mío y yo hago con eso lo que quiero. Dios es dueño de nuestras vidas, Dios es dueño de las almas, Dios es dueño de todo lo que hay y Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Nosotros debemos buscar conocerlo a Él para poderlo entender a Él. Y cuando Dios ejerce castigo, juicio o envía destrucción, no podemos reclamarle nada porque Él es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere, pero Él no es un ser que abusa de su poder y su autoridad. Más bien, Él muestra amor, Él muestra compasión, Él muestra misericordia, pero también llega el momento en que debe decretar el juicio. Vaya por favor al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1. Veamos lo que pasa aquí. Habíamos visto a Noé y la generación que le tocó vivir. Y ahora vamos a ver nuestra generación. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Timoteo 3:1. Voy a leer hasta el versículo 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Leemos esa lista y decimos, ¿cuál es el punto? Eso lo estamos viendo todos los días. Nos sorprende que en la Biblia está escrito como algo que era increíble que pasara. Dice, en los últimos tiempos la gente será así. Y nos damos cuenta que la gente es así. Uno mira lo que nos rodea y sí, de esta lista, no vamos a decir que todos les toca todo lo que hay allí, pero si tomamos la sociedad en general, nos damos cuenta que todo lo que hay allí lo estamos viendo en gran manera hoy en día. Y dice que en esos días, llama la Biblia días postreros, son tiempos peligrosos. Y cuando llamamos peligro, no estamos jugando. Cuando alguien dice, deja eso que es peligroso, más vale que lo dejes, porque puede hacerte daño si sigues haciéndolo. Cuando la Biblia dice que serán tiempos peligrosos, nos manda a nosotros a abrir los ojos, a estar alertas, a estar mirando lo que puede venir para que no venga el daño a nuestras vidas. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día, si hay algo que a mí me sorprende mucho, es lo que se llama ciencia. No la ciencia pura, sino la ciencia que manifiestan algunos científicos ateos, que es puro mito, puras fábulas. Y ellos quieren que les crean todo lo que están diciendo. Es impresionante cómo la gente está creyendo lo que ellos dicen, pero no creen lo que la Biblia dice. Dicen, no, yo no creo en nada, y creen todo lo que esta gente dice. Me sorprendía hace poco que veía una noticia de unos científicos que han logrado conocer y dicen, esta es la razón por la cual la Tierra se ha calentado. Al principio, después llaman la edad fría, ¿por qué se calentó la Tierra? Y dicen que eran por los gases de los dinosaurios, que eran tan grandes los dinosaurios que calentaron la Tierra. Y ellos lo creen. Y como la Tierra, el Sol, dicen, cosas del Sol llegaron a la Tierra y provocaron que se hiciera el océano y el agua y los mares. Y uno dice, ¿y ellos lo creen? Sí, ellos dicen que eso es verdad. Y le llaman ciencia. Y la gente le cree a ellos. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad y ahora es muchas fábulas lo que están trayendo para que la gente que no quiere creer la sana doctrina tenga algo en que creer. Cuando están hablando del inicio del universo y le preguntan, ¿y por fin qué fue lo que explotó? A algo que había en otro universo. ¿Oh sí? Entonces ahora hay otro universo paralelo. ¿Y qué empezó primero en el otro universo? Otro universo paralelo. Y tú dirás, por fin, ¿qué es lo que me estás diciendo? Pero no quieren creer la verdad y están llenando de mentira las mentes de los seres humanos. Y lo están usando de una manera que está afectando mucha gente hoy en día. Y los tienen engañados. Se han apartado de la verdad y ahora tienen comezón de oír y personas
que le están llenando de mentiras son los que están reinando. Y nos preguntamos, ¿será que hay peligro por eso? La Biblia dice que son tiempos peligrosos cuando miraras cosas así. En 1 de Timoteo, un poquito atrás, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No solamente habla de los impíos, no solamente está hablando la Biblia de lo que va a acontecer a nivel mundial en el comportamiento humano, sino que aún personas creyentes en las iglesias, dice la Biblia, apostatarán, en otras palabras, abandonarán la fe. Serán engañados por espíritus inmundos, se dejarán engañar. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, porque hay tanto engaño, hay algo que la Biblia llama el espíritu de engaño y de error que hay en la tierra, es terrible. Y si hay personas que no buscan la verdad, que no se aferran a la verdad, que viven vidas descuidadas, hay un evangelio falso hoy en día, que lo que tiene es entretenimiento. Están tratando de entretener a los creyentes, que la pasen bien y que sigan su vida normal. Y es parte del engaño. Y la Biblia dice, en los postreros días serán tiempos peligrosos, gente difícil de tratar. Personas en quien tú crees que te van a dar buena información, te están llenando de fábulas. Y aún en aquellos que están buscando de Dios, entran espíritus extraños y los convencen y los sacan de las iglesias. Y ahora los llevan a creer otras cosas. Tiempos peligrosos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer el pueblo de Dios? Leía una frase de Winston Churchill esta semana, hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto ya iba a volverse mundial la guerra. Winston Churchill decía: espero que no sea muy tarde el que nosotros tengamos ahora que intervenir. Pero él decía: me temo que es muy tarde. Solo debemos hacer nuestro mayor esfuerzo. Esa fue su expresión. Solo hagamos nuestro mayor esfuerzo. ¿En qué sentido? Nuestro mayor esfuerzo por conocer lo que está pasando. No dejarnos engañar por los medios informativos que están siendo manipulados por espíritus de engaño y de error. Hagamos el mayor esfuerzo en cuidar nuestras vidas. Hagamos el mayor esfuerzo en cuidar nuestras familias. Hagamos el mayor esfuerzo en cuidar las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque los tiempos son demasiado peligrosos. Veía en la palabra un ejemplo que debe servirnos a nosotros si queremos escapar de este castigo que viene a la humanidad. Vaya al libro de Nehemías, veamos 2 versículos allí. Nehemías capítulo 4, versículo 13 y luego el versículo 14. Nehemías le tocó vivir un tiempo difícil también. Un tiempo donde él tenía que dirigir a un pueblo en una obra que tenía que hacer, pero habían enemigos que los querían destruir. Y cuando el enemigo ataca, tú puedes querer huir, desaparecerte de allí para guardar tu vida, o tú puedes querer enfrentar al enemigo, defenderte y hacer lo que tienes que hacer. En Nehemías 4:13 dice: entonces,
por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Una estrategia que Dios le dio a Nehemías es que por familia los pusiera a guardar sus casas. Y que cada familia debía tener espadas, lanzas, arcos, cada familia. Y ponga mucha atención a la palabra con sus espadas. Porque si nosotros no le damos espadas a los miembros de nuestras familias, estamos perdidos. Y no es una espada física que corta. Es la espada de Dios, que es la palabra de Dios, la que puede penetrar en el vientre del enemigo y destruirlo. Es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por familia. Si en tu familia no tienen la palabra de Dios para leerla, estudiarla, aplicarla, vivirla, ustedes no tienen espada. Están desprotegidos. Por familia. Dice el verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El mundo está como está. La pregunta es: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Si tienes hijos, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo? ¿Qué conocen de la palabra que les pueda servir para escapar de lo que se acerca? ¿Qué conocen? ¿Qué conoces tú de la palabra? ¿Cómo puedes tú querer que Dios bendiga al mundo cuando tu propia familia está destruida? Enfócate en ayudar a tu propia familia. Pelea por tu familia. Enseña a tu familia. Aleluya. Si no hubiera antídoto para nadie, por lo menos que haya para tu familia. Por lo menos. Dile: Dios, por lo menos guarda mi familia. Pero no solamente Dios guarda mi familia, ¿qué tú vas a hacer para proteger a tu familia? Cuando venga el enemigo tratando de dañar el corazón de tus hijos, ¿cómo tú vas a defender tus hijos contra el espíritu de engaño y de error que hay afuera? La estrategia que Dios le dio a Nehemías es una estrategia divina. No podemos olvidar nuestro compromiso con nuestras familias. Tenemos que ir al consejo bíblico. Vaya por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. La palabra nos enseña lo que debemos hacer. Voy a leer versículo 1 y 2 y luego seguiré leyendo otros. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Me detengo allí. Un mandato es
que nosotros debemos obedecer lo que Dios ha dicho que debemos obedecer. Y al obedecer, estamos aprendiendo lo que es tener temor de Dios. Y estamos viviendo con temor de Dios. Si una persona no tiene temor de Dios, es presa del enemigo. Fácilmente cae en trampas, fácilmente es destruido. Nosotros en nuestras familias tenemos que enseñar el temor de Dios. Una manera muy práctica para aquellos que tienen niños todavía pequeños es enseñarles que aunque en la casa tú tienes control en cierta manera de ellos, les puedes enseñar y sabes lo que ellos están haciendo. Cuando salen a la calle, cuando están en las escuelas, en el parque, tú no sabes nada de ellos. Pero no te olvides, Dios te está mirando donde quiera que tú estás. Dios está viendo lo que haces. Dios conoce lo que piensas. Dios sabe con quién te juntas. Dios sabe si estás diciendo mentira o no. A mí me podrás engañar, pero a Dios nunca le podrás engañar. Y tendrás que darle cuentas a Dios algún día de tus actos. Aleluya. Debemos enseñarles el temor de Jehová a nuestros hijos. Si no lo hacemos, no los estamos preparando a ellos. No les estamos dando el arma que van a necesitar para pelear la buena batalla afuera. Estaríamos dejándoselo en las manos del diablo para que haga lo que quieran con nuestros hijos. Dios dice, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos tienen que obedecer la palabra diariamente. Diariamente. ¿Estamos haciéndolo nosotros o estamos fallando? ¿Estamos tan ocupados en otras cosas que la vida ha traído a nosotros que hemos descuidado lo vital, lo más precioso que es la familia que Dios nos ha entregado? Son almas que si no las cuidamos, el diablo las va a arrebatar y estamos enfocados en otras cosas, como el mundo impío lo está haciendo. Y luego decimos, Dios, estoy seguro en ti, porque yo sé que vengo a la iglesia, te canto, de vez en cuando oro, pero no nos damos cuenta que estamos siendo quizás engañados en nuestro razonamiento de seguridad. Porque Dios conoce nuestro corazón. Noé halló gracia, sí, porque andaba con Dios. Mi pregunta, ¿andas tú con Dios siempre? ¿Está aprobando Dios tu caminar, tu hablar? ¿Está aprobándolo el Señor? Qué bueno si es así. Pero si no es así, ¿por qué estás tan seguro de que no te va a pasar nada? Porque la Biblia dice otra cosa. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los hijos dicen, oh, siempre me dices lo mismo. Lo mismo, la palabra de Dios es por su bien. En principio no lo van a querer. Van a querer que le hables de lo que ellos quieren oír, de lo que ellos ven que sus vecinos están hablando, de lo que en las escuelas le están enseñando. Pero si tú te descuidas de enseñarle la palabra, si tú te descuidas de hablarle la palabra a ellos, repito, tú no estás peleando por ellos. Tú no estás guardando tu casa, tu familia. Tú estás descuidando lo que Dios te ha puesto en tus manos.
ama al Señor. Enseña a tu hijo o hija, y tú también, y a tu familiar, enséñale a amar a Dios, a vivir respetando a Dios, a vivir honrando a Dios, a vivir con temor de Dios. Enséñale que la sociedad hoy en día está muy apartada de Dios, de los caminos del Señor. Que no se deje llevar por lo que ve en sus amistades. Enséñale la diferencia. Toma tiempo en tu casa. Toma tiempo, háblale en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando se levantan, cuando se acuestan, en el camino. Satúralos de la palabra. Háblales de la palabra. Cánsales, si pudiéramos decir, con la palabra. Que ellos puedan decir, más palabra, más palabra. ¿Por qué? Porque al final esa es la vida. Al final esa es la seguridad para que sigan viviendo, para que les vaya bien donde quiera que estén. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Vaya al libro de Salmos, por favor. Salmo 33. El versículo 12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación no dice que tiene muchas religiones, no dice que es una nación muy popular o muy rica o muy poderosa en ejército. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el único Dios verdadero, el único que hizo los cielos y la tierra, el único que creó la humanidad y todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el cielo, el único que sostiene todo con la palabra de su poder. Bienaventurada la nación que lo tiene a Él como Dios, que lo obedece, que es guiada por su palabra. Hay personas que dicen, oh, Jehová es mi Dios. ¿En serio? ¿Y por qué estás viviendo contrario a su palabra? Hay personas que dicen que creen en Dios, pero no creen lo que Dios dice que haría a los que viven contrario a su palabra. Entonces no crees en Dios. Hay personas que dicen, sí, yo creo que la policía tiene autoridad, pero luego haces cosas indebidas porque crees que no te van a agarrar. Y cuando te agarran, ya es tarde, ya te agarraron. Creer en Dios significa obedecerle a Él, creer su palabra. Bienaventurados aquellos cuyo Dios es Jehová. Dice el verso 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dice la Biblia que Dios está atento a las obras que hacen los seres humanos. Y Dios fue que creó el corazón tuyo, mío y de cada ser humano, y Él está mirando lo que hay en el corazón. Dios escudriña los corazones. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Dios entiende las intenciones de nuestros pensamientos. Dios conoce todo de ti, de mí y de todos. Una persona que no está bien delante de Dios, Dios lo sabe. Y a la hora de venir, lo que va a venir, Dios sabe por qué le va a tocar también su parte a esa persona. Pero Dios también conoce a aquellos que están bien con Él y sabe que le va a guardar, a librar. Tendrán su recompensa porque no les tocará ningún mal. Conocemos la historia de Israel, de este pueblo. Es una historia que está escrita como ejemplo a toda la humanidad, de cómo obra Dios, de cómo actúa el Señor, de quién es Dios. El pueblo de Israel, viviendo su historia, sirve para reflejar al mundo al verdadero Dios. Es un Dios de justicia, un Dios
que cuida a su pueblo, pero que no tiene por inocente al culpable. Que aunque es misericordioso, también su misericordia tiene un límite. Y el pueblo de Israel se apartó de Dios. Muchas veces lo ha hecho, pero se apartó creyendo que no le iba a pasar nada. Vaya por favor al libro de Jeremías, el capítulo 5, versículo 3 de Jeremías. Dice: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Imagínense qué dureza había en ese corazón de esas personas. Dios los castigaba, no me duele. Dios les hacía cosas fuertes, no importa. Su corazón estaba endurecido. Hoy en día nosotros vemos con sorpresa tal vez lo que muchos noticieros están hablando de fuegos forestales como nunca antes se habían visto, de plagas como nunca antes se habían visto, enfermedades que están arropando la humanidad como nunca antes se habían visto. Podemos conocer el genoma humano, podemos conocer qué significa y qué valor tiene y para qué es cada gen humano, pero no sabemos cómo resolver los problemas que aquejan a los seres humanos. Por más tecnología y ciencia que tengamos como humanidad, estamos sorprendidos de tantos problemas sin solución. Dios nos castiga y no nos duele. Y decimos, no, tranquilo. Sigue viendo las estrellas. Ya llegamos a Marte, vamos a poner un aparato allí a Marte y distrayendo a la gente de la verdad, de donde se tienen que enfocar. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Su corazón está duro. Voy a saltar al versículo 10. Dice Dios ahora: escalad sus muros y destruid, no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. No son de Jehová, pero son descendencia, no son de Jehová. ¿Por qué? Porque su corazón se apartó de Jehová. Y al que se aparta de Jehová, viene el castigo, viene el destructor. Dice el verso 11: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Jehová, dice Jehová. La casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. ¿No creen? La Biblia advierte que de acuerdo al comportamiento del ser humano, de acuerdo a como nosotros vivamos, podría venir o no castigo o bendición de parte de Dios. Pero normalmente tiene que ver con la moral de Dios. Lo que Dios dice que es malo y lo que Dios dice que es bueno, la moral de Dios. No lo que diga alguien, lo que Dios dice es lo que vale. ¿Y qué ha pasado hoy en día? Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y se ha torcido todo lo que Dios ha mostrado. Se está presentando de otra manera. Y luego dicen, tranquilo, que no va a pasar nada. Oh, pero que hay una sequía muy grande. No importa, que sube el precio del maíz. Resolvemos. Que el Mississippi se inundó como nunca. Luego bajarán las aguas. Que vino un huracán Katrina y arrasó. No importa, luego reconstruiremos. Y hay una dureza de corazón que no nos permite ver la mano de Dios tratando de llamar nuestra atención a nuestra manera de vivir. ¿Y qué decimos normalmente? Dios no va a hacer nada. De hecho, tal vez ni está allí.
y se burlan de Dios. Usted seguro que está mirando burlas a Dios de tantas maneras. Y Dios, otra vez, tiene misericordia, pero también tiene un límite a su misericordia. Este pueblo fue destruido. Cuando uno lee al final de Jeremías y Lamentaciones y la destrucción que vino sobre este pueblo, porque no quiso entender, no quiso escuchar. Pero voy a ir a otro libro, al libro de Joel. Vamos a ver 2 versículos allí. Joel capítulo 2. Porque Dios en su misericordia manda mensajeros a que traigan una palabra verdadera, no una palabra acomodada. Esta palabra que Dios ha mandado a nosotros y a su pueblo hoy en día, no es para que tú digas, uy, qué felicidad que escuché la palabra. Es para que tú seas sacudida, a ver si tú estás caminando como Dios quiere o si no lo estás haciendo. Porque si no lo estás haciendo es porque has creído un espíritu engañador. Es porque has mirado donde no debías haber mirado. Es porque te estás quizás saliendo, apostatando de la fe. Y Dios te trae hoy una advertencia. Pero la Biblia te dice que Dios te habla porque quiere bendecirte y no destruirte junto con los impíos. Por eso te habla. Por eso estás aquí. Por eso puso que yo trajera también esta palabra. Y a muchos siervos Dios da palabras similares. ¿Por qué? Porque está diciéndole a su pueblo, despierta pueblo, despierta. Dice Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios dice, conviértanse a mí. Oh, que confiese tu nombre, ya lo hice. No es que confiese mi nombre de una manera vacía, es que te conviertas a mí. En otras palabras, es que reconozcas lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, te des cuenta que yo tengo un estándar, un patrón diferente. Abandona lo que estás haciendo y busca el mío. Conviértete a mí. No dice de labios solamente. Dice de todo corazón. Rasga tu corazón y no tus vestidos. En otras palabras, que cuando tú pienses en lo que has hecho y Dios te está dando una oportunidad todavía, no desperdicies la oportunidad que Dios te da y rasga tu corazón delante del Señor. Gime con dolor profundo delante de Dios, porque Dios ha extendido su mano de misericordia por si tú la quieres agarrar. Si no, lo que te espera sería algo terrible. Pero Dios te está dando una oportunidad. Dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Convertíos a Jehová, dice la palabra. Dios no te quiere destruir. Dios quiere guardar tu vida. Dios quiere guardar tu familia. Dios lo quiere hacer. Pero dice, conviértete primero. Reconoce lo que estás haciendo. Reconoce de dónde has caído. Reconoce tu manera de vivir delante de Dios. Bendito sea el Señor. Voy a terminar en el libro de Primera de Timoteo, porque allí también hay unos consejos para nosotros. Primera de Timoteo, el capítulo 2. Versículos 1 hasta el 4 voy a leer. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia nos dice que Dios quiere que su iglesia no solamente estemos enfocados en nuestra familia, aunque es lo primero. Guarda tu familia, guarda tu propia vida, pero una vez que tú estás bien con Dios y tú estás en control y tu familia está siendo dirigida correctamente, también dice, piensa en los de afuera, piensa en los demás, ora por ellos. Padre, de alguna manera, ten misericordia de ellos, envía a alguien que les hable. Señor, quebranta sus corazones, Señor, toca sus vidas, Señor. Dice, Dios quiere eso. Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes. Normalmente los criticamos por todo lo que hacen, pero casi nunca oramos por ellos. Señor, quítale la venda de los ojos, pon temor de ti en ellos. No oramos casi por ellos, pero Dios dice, ora por ellos también. Y dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero para poder ser salvos tienen que venir al conocimiento de la verdad. Y una vez que conocen la verdad, deben tener la voluntad de recibirla, de quererla. Eso quiere Dios. Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si alguna persona te dice, yo puedo venir a Dios por Él y también por esta vía, tú dices, no way. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres. No hay 2, no hay 10, no hay 100. Uno solo. ¿Y por qué hay uno solo? Porque uno solo fue que vivió su vida perfecta en la tierra. Y ese uno solo dio su vida para rescatar nuestras vidas. Uno solo tiene el mérito. Uno solo. Aleluya. La Biblia no habla de co-redentor a nadie. La Biblia no habla de co-salvador a nadie. La Biblia le da toda la gloria a uno solo, a Jesucristo hombre. Vino como hombre a la tierra y como hombre vivió una vida perfecta. Como hombre siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Como hombre no falló nunca. Como hombre pudo ser usado por Dios como el Cordero que iba a ser sustitución, su perfección a cambio de nuestra imperfección, su santidad a cambio de nuestras inmundicias. Y Dios ahora lo toma a Él para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que lo quiere seguir, recibir, honrar a Él, Dios dice, yo te cubro para eso, solo a Él. Recordemos, un solo mediador entre Dios y los hombres, y tiene nombre, Jesucristo. Jesucristo hombre, porque dio su vida en rescate por todos. Aleluya. Y termino en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículo 15 al 17. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él
para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia dice que Jesucristo mostró al apóstol Pablo, cuando era Saulo, perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, era celoso por el judaísmo, dice, como prácticamente ningún otro. Y aún siendo perseguidor, Jesucristo le mostró su misericordia, su compasión. Y Pablo dice, yo, siendo tan malo, era bueno según él creía que en la ley era bueno, pero era malo porque no había conocido a Cristo. No estaba recibiendo lo que Dios había ya entregado. Y Jesucristo se le aparece y le perdona. Y no solo eso, le pone en ministerio. Y dice, me ha tomado como ejemplo. En otras palabras, si a Pablo Jesús lo salvó, lo rescató, le dio ministerio, le dio la esperanza de vida eterna. Si Pablo, que era tan odiado, por decir así, en la manera en que vivía contra los cristianos, Cristo fue misericordioso hacia él, ¿cómo no lo será contigo y conmigo? Que quizás no hemos llegado al nivel que Pablo llegó en contra de su iglesia. ¿Qué podríamos decir de aquellos que hoy se están burlando de Cristo también? Y están asesinando cristianos por doquier. Noticias terribles estoy escuchando en estos tiempos. ¿Cómo están llamando a una guerra santa contra los cristianos? Están llamando a exterminar a los cristianos, no solamente en Nigeria y en la India y en otros lugares. Se está extendiendo ese llamado. No solo eso, estamos mirando cómo naciones están hablando de exterminar a Israel, mandarle bombas atómicas a Israel como se acaben ya ellos. Y nosotros decimos, ¿y Dios estará de brazos cruzados? ¿O Dios estará dando un mensaje a su iglesia de que despierte porque los tiempos son difíciles y viene un castigo sobre el mundo impío? Pero Dios está preparando para aquellos que guardan su palabra, para aquellos que viven con temor de Él, para aquellos que cuidan su familia, cuidan sus hijos, su hogar, en la manera en cómo viven y lo que se les enseña, para aquellos que están viviendo según Dios quiere. Dios tiene una protección para esas vidas. Dios no te va a dejar pasar lo que otros van a pasar. Dios es fiel y no castigará al justo con el impío. Más bien Él dice en su palabra, entra y escóndete un poquito mientras pasan los quebrantos. Dios te quiere esconder a ti, pero para eso tienes que tomar medidas de arrepentirte, como leíamos en Joel, arrepentirte de todo corazón, no de labios solamente. Noé fue justo delante de Dios. Noé caminó con Dios. Habíamos leído. Tú podrías decir, lo siento mucho, yo no fui justo delante de Dios, ni he caminado con Dios. Me he dejado llevar de cuantas cosas en el mundo. Eso es cierto. Pero yo te digo hoy, hay una buena noticia para ti que no la tenía Noé. Cuando Noé estuvo en la tierra, Cristo no había venido. Por eso Dios destruyó toda la humanidad, con excepción del justo. Pero hoy en día Cristo vino como el único justo y está cubriendo a los injustos que quieren apoyarse en su justicia. Tremenda noticia. Porque Dios ahora no viene contra nosotros con el rigor que vino contra aquella humanidad en los tiempos de Noé, sino que Dios viene con misericordia, compasión
para las almas, con tal de que las almas decidan cambiar su manera de vivir y no burlarse más de Dios. Que nosotros podamos tomar esto como algo tan precioso, porque va a significar nuestro bienestar, nuestra bendición, no solo en esta tierra. La Biblia habla de eternidad. La Biblia habla de que debemos mirar lo eterno, no solamente lo que vivimos aquí cada día, lo eterno. Pon tu mirada en la eternidad y verás que la tierra es pasajera. Cuando menos nos damos cuenta, vamos pasando de este mundo. Cuando menos nos damos cuenta, la edad va creciendo. Nuestros cuerpos se van debilitando. Estamos pasando y no nos damos cuenta. Pero la Biblia dice, si tú estás bien con Dios, para estar bien con Dios es por medio del único que pudo estar bien siempre, que es Cristo. Si tú estás apoyado, fijado en Cristo, ningún mal vendrá sobre ti. Plaga no tocará tu morada. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En la casa de Jehová morarás por largos días, dice la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, a ti no te llega. Como pasó con las plagas en Egipto, que el pueblo de Dios era protegido, Dios te dice, te va a proteger a ti. Pero tú tienes que tomar las medidas que dice la Biblia. Recuerda lo que Dios le dio a Nehemías. Hazlo en tu casa, no un día, cada día. Dale la espada a tus hijos. Enséñalos a memorizar la palabra. ¿Desde qué edad? A los 3 años, ¿tú crees que un niño puede memorizar algo? Claro que sí. ¿Y por qué no puede memorizar la palabra a los 3 años? Y haz que memorice la palabra, no un cuento de hadas de palabra. No vuelvas la palabra algo raro que cuando crezcan digan, no, eso no fue lo que me enseñaron, me hablaron mentira. Di la palabra, enseña la palabra, ellos van a entenderla algún día, pero ya la tendrán en su corazón desde niños. Enseña la palabra, vive la palabra, métete con el Espíritu de Dios a entender la palabra, a escudriñarla. Y que esa arma tuya que Dios te ha puesto en tus manos, esa arma que es la palabra, tú seas diestro usándola, diestra. Que seas perfeccionado en el uso de la palabra. No para impresionar a nadie, pero sí para ahuyentar demonios y todo espíritu inmundo que se te quiera acercar. ¿Por qué? Porque la palabra siempre estará en tu boca. Espada de doble filo con la cual vas a vencer siempre todo ataque del enemigo. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, por favor. Es tuyo, iglesia, este antídoto para que no llegue a ti el castigo. Es tuyo. Recíbelo.